lo reconozco más rápido. Él fue en su momento, ahorita ya no es, por motivos que algunas personas conocerán. Ya no es el CEO de Uber, pero pues obviamente sí fue su fundador. Y el motivo por el cual pongo esta filmina o esta persona es que el data analytics está más presente el día de hoy de lo que a veces nos damos cuenta. Lo utilizas cuando abres todos los días bueno, el buscador más utilizado en el mundo sigue siendo Google. Lo utilizas cuando ves videos en YouTube, lo utilizas cuando haces compras en Amazon, lo utilizas cuando te metes a Netflix o a cualquier otro de los más populares servicios de streaming online. Y en Uber, probablemente tú estás muy acostumbrado a simplemente abrir la aplicación, sabes que desde ahí puedes escoger uno de los taxis más cercanos y sabes que puedes escoger el que te proporcione el precio más económico y que se encuentra cerca de ti, ¿no? Entonces, mucha gente, pues, a veces lo que vemos es la conveniencia de la aplicación o las aplicaciones o los software que existen, pero realmente no pensamos mucho en lo que existe o lo que está en el backend. Y yo el día de hoy quiero hablar un poco sobre el backend. Quiero ejemplificar esto con una historia sobre Uber. Tú sabes que el día de hoy, bueno, últimamente no he ido tanto al aeropuerto por varias razones. Tú sabes que el día de hoy en México, o por lo menos recientemente, se daba una situación muy curiosa, o por lo menos a mí me sucedía, tal vez también te pasó esa experiencia, donde tú estabas en el aeropuerto, querías pedir un Uber, porque es muy común que ahí pides o requieres de los servicios de un taxi, y al momento que tú lo solicitas, te subes y luego te dice, no te subas en el asiento del copiloto. Bueno, súbete en el asiento del copiloto, como si fueras un amigo mío, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces en la salida del aeropuerto, a veces en los mismos aeropuertos, están unos policías federales ahí esperando y nos detienen y nos quitan el carro, etcétera, ¿no? Entonces probablemente tú piensas que eso es por la situación específica mexicana, pero en la historia de Uber esto no fue así siempre. Es decir, Uber, que comenzó en San Francisco con un emprendedor, bueno, con dos emprendedores, uno de ellos Travis Kalanick, que es la persona que está aquí. Cuando ellos empezaron a expandirse en Estados Unidos y empezaban a moverse a más ciudades fuera de San Francisco, hay un caso muy emblemático cuando ellos llegaron a la ciudad de Portland. Entonces, cuando llegan a la ciudad de Portland, sí, aunque usted no lo crea, aunque no lo creas, Uber no era bienvenido como en muchas otras ciudades. ¿Por qué? Porque tradicionalmente los taxistas son un sindicato que está muy alineado ahí con ciertos gobiernos estatales o con ciertos gobiernos municipales, y fue un problema desde el inicio, incluso en Estados Unidos, cuando Uber se empezó a expandir en ciudades. Entonces, la persona encargada de transportes, en conjunto con el alcalde en ese entonces de Portland, le dijo a Uber, si tú despliegas o liberas tu aplicación en Uber y tus riders empiezan aquí a moverse a través de la ciudad, lo que voy a hacer es, voy a agarrar policías, los voy a disfrazar de inspectores, los voy a disfrazar de personas comunes que necesitan un Uber, les voy a dar celulares, les voy a pedir que paguen la aplicación de Uber y van a detener, van a estar pidiendo Ubers todo el día, se van a subir y ya cuando estén adentro y ya estén manejando, los van a detener, los van a bajar, les van a quitar el carro y les van a aplicar N mil multas, ¿no? Entonces, y justamente eso fue lo que sucedió. O sea, en Portland, así como en otras ciudades que en el mismo Estados Unidos y luego en el extranjero, empezaron a detener a los Ubers. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En realidad, uno pensaría, bueno, pues con esas barreras, pues, ¿cómo hizo Uber para poder salir adelante? Y lo que hizo es que cuando los policías encubiertos se subían entraban a la aplicación de Uber, número uno, no les aparecían los taxis en algunos casos. Y dos, al momento que ellos querían utilizar la aplicación o cuando venía uno de los taxis hacia su posición, desaparecía misteriosamente. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que estaba pasando? El equipo de Uber contrató una serie de analistas de datos en conjunto con ex policías y ex miembros de inteligencia de Estados Unidos. Crearon bueno, se le conocía en ese entonces como Gray Ball, y Gray Ball lo que ocasionaba era que cuando los policías específicamente bajaban Uber
y ellos tenían reconocidos de alguna manera con su algoritmo que si eran policías o no eran policías por ciertas características. Entonces, ellos no iban o sea, era una aplicación que funcionaba sobre la aplicación de Uber. Entonces, nunca pudieron parar a ninguno de los drivers de Uber, ¿no? Entonces, eso te habla un poco sobre la sofisticación del algoritmo de Uber bueno, es un algoritmo que constantemente está cambiando, pero todo eso está basado en análisis de datos y te habla sobre la potencia y la capacidad que se puede utilizar a través del código. Nada más aquí específicamente vamos a hablar de las aplicaciones en finanzas y cómo el día de hoy pues está disrumpiendo tanto. En este caso pues hablamos de finanzas, pero no solamente finanzas, ¿no? Inicialmente, creo que una pregunta importante, probablemente si estás aquí es porque o ya estás en el ámbito de finanzas y te interesa la parte de la aplicación del análisis de datos dentro de finanzas, o quieres entrar a la parte de finanzas, pero quieres entrar a la parte de finanzas con el añadido de análisis de datos, o en general tienes una curiosidad sobre el análisis de datos, pero todo esto probablemente es porque últimamente tal vez has escuchado mucho de, oye, pues inteligencia artificial, machine learning, deep learning, redes neuronales, y que todo el mundo lo está utilizando y que las empresas necesitan innovar y necesitan implementarlo a sus modelos de negocio, ¿no? Entonces, creo que es importante de inicio preguntarse, pues, ¿por qué, no? ¿Por qué hoy? ¿Y por qué no hace 2 años, 5 años, 10 años? ¿O por qué no dentro de 5 años o 10 años, etcétera? O sea, ¿por qué se está dando tanto este auge el día de hoy, no? Entonces, bueno, yo lo veo como estos 4 cuadrantes o esta combinación de factores que se da el día de hoy. En el cuadrante izquierdo superior está la parte de los sensores. El desarrollo de los sensores o hace una serie de años tal vez no polulaban tanto como el día de hoy. De hecho, hay una serie de iniciativas como por ejemplo OpenAI o Data New York, que esas iniciativas lo que hacen es, tú puedes entrar a estas páginas y ahorita ya se está multiplicando más en varias ciudades en el mundo y varias ciudades en Estados Unidos, o sea, no solamente en Estados Unidos, pero también en el mundo, donde se encuentran muchas bases de datos disponibles de sensores que se posicionan alrededor de la ciudad o alrededor de varias partes. En Nueva York, tú puedes entrar a esta base de datos y tú puedes ver información sobre el tráfico de Nueva York, puedes ver información sobre multas aplicadas a la gente, puedes ver información sobre humedad, sobre temperatura, es decir, el incremento del censado de los datos. Antes, si por ejemplo hablabas sobre un restaurante, pues probablemente cuando hablabas de análisis de datos, que bueno, ahí la línea se vuelve interesante, pero decías, bueno, si tú manejaras un restaurante, ¿qué información te interesaría conocer? Entonces, ahí a lo mejor lo que te interesaría a ti conocer es, pues bueno, cuál es el ticket promedio de venta, el número de clientes que vienen en un cierto día, tal vez vengan más en un fin de semana o entre semana o etcétera. Y ese tipo de información es el que tú antiguamente, por así decirlo, analizabas para tratar de entender, oye, pues en qué día me conviene más poner una oferta, etcétera, ¿no? Hoy en día, con este auge de los sensores y con el data analysis, por ejemplo, aplicado a la industria restaurantera, buscas más variables que te buscan predecir pues, tu tendencia de cliente, mayores ventas, etcétera. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la humedad específica dentro de un restaurante? ¿Cuál es la luminosidad presente en un restaurante? O sea, la cantidad de luz que hay en el restaurante. Todo lo que puedes censar por el auge de estos. Entonces, por ejemplo, en el carro típico, bueno, obviamente ahorita se habla un poco más sobre Tesla, pero no es la única empresa que está trabajando en la tecnología para hacer la automatización de la conducción. Pero el carro típico, incluso aunque no tenga estas capacidades, tiene más de 300 a 400 sensores. Entonces, eso te habla de cómo ha incrementado y eso, o sea, detectar esa información y eso utilizarlo para meterle los algoritmos, porque los algoritmos de datos pues, crecen con la número de data y mientras más data tengan,
más poderosos se vuelven. Por eso en general tú ves una correlación muy alta entre las empresas que captan más información y que más aplican o aprovechan más los algoritmos de datos. Esas empresas probablemente ya las conoces y las estás pensando. Oye, pues un Facebook, a lo mejor un Google o un Amazon, un Apple, etcétera, y llegan, o bancos que llegan a cantar toda esa información. En la parte derecha superior viene la parte de almacenamiento. Ahora, tradicionalmente, no sé si tú viviste en los tiempos en los que una persona que tenía un USB con 2 gigabytes de almacenamiento era como, wow, esa persona de seguro es multimillonario porque puede tener un USB de 2 gigabytes, ¿no? Hoy en día, pues un USB de 2 gigabytes casi te lo dan en una bolsita de dulces en cualquier fiesta, ¿no? O sea, es muy común, tú puedes comprar, pero un USB de 130 gigas no debe costar más de 300, 400 pesos en un Oxxo, tal vez, ¿no? Y si quieres comprar un disco duro externo de terabytes, de 2, 3, 4, 5 terabytes, pues puedes ir a un Best Buy y lo puedes conseguir en 1,000 pesos, 1,500 o máximo 2,000, 3,000 pesos. Si requiere hacer aplicaciones que requieren múltiples terabytes, incluso ahora existen empresas que te dicen, claro, todos los terabytes que tú quieras, a una renta si quieres por segundo, o por minuto, o por hora, o por mes, a un precio muy asequible. Es decir, la cantidad de información y las capacidades de almacenamiento que han incrementado. Velo de esta manera. Netflix almacena toda la información desde que entras a su plataforma. Eso quiere decir que tienen que estar almacenando la cantidad de tiempo que pasas. Cada vez que haces una pausa en una de sus series o películas, están almacenando esa información. Cada vez que estás seleccionando, estás moviéndote hacia arriba o hacia los lados, cada scroll que estás haciendo es un punto de almacenamiento de información. Cada vez que tú pausas, te detienes, te mueves, bajas, subes, cada uno de los usuarios, todos esos datos, y ahora pues más hablando de video y hablando de sonidos y combinación de los dos y en alta dimensión, todo eso queda almacenado. Multiplícalo por la cantidad de millones de usuarios que tienen y pues por ejemplo, pues Facebook, si la cantidad de personas que están en Facebook fuera un planeta, perdón, un país, Facebook sería el tercer país más poblado del mundo. Entonces, por cada uno de esos usuarios, ellos almacenan toda la información, todas sus fotografías, todos los videos que suben, todos los clics que hacen, todas las posiciones que hacen. Entonces, eso requiere una capacidad de almacenamiento que antes, pues no teníamos, ¿no? Procesamiento. El celular, por ejemplo, probablemente has visto los celulares los de gama baja que consigues en un Oxxo por 200 pesos. Bueno, esos celulares tienen más tecnología que lo que llevó el hombre a la luna. Bueno, el primer hombre a la luna, obviamente. Entonces quiere decir que hoy en día tu celular, aunque sea un celular de muy baja gama, tiene muy amplia tecnología. Y si hablamos ya de una computadora de 7,000 pesos, 10,000 pesos, 15,000 pesos, incluso las computadoras caseras tienen capacidades para poder crear algoritmos de datos bastante poderosos. Ya ni hablar de una tarjeta especial para análisis de datos que a lo mejor te puede costar unos 20,000, 30,000 pesos, pero no estamos hablando de cantidades industriales, ¿no? O sea, no estamos hablando de algo de 1,000,000 de pesos o que toda esa capacidad de procesamiento que te da la capacidad de correr los algoritmos de datos, pues hace que sea muy asequible para todas las personas, ¿no? Entonces, los nuevos algoritmos de datos pueden salir de personas que tienen laptops de 7,000 pesos. Entonces, como tienes una comunidad gigantesca trabajando en análisis de datos, eso hace que avance mucho más rápido los nuevos desarrollos. Muchos de esos nuevos desarrollos, hay varias áreas de investigación, pero una muy fuerte definitivamente en este momento son las nuevas arquitecturas de redes neuronales. Y en la parte de la izquierda inferior está la parte de estadística. Sí, muchos modelos de análisis de datos no son tan recientes, o sea, tienen 10, 15, 20 años o más, 100 años si quieres hablar de una regresión lineal, que a veces lo ves en la parte más básica. Pero sí ha habido unos desarrollos últimamente, específicamente en la parte por ejemplo, Support Vector Machines o Neural Networks y nuevas arquitecturas. Lo más nuevo en análisis de datos sí se ha dado en los últimos
pues a la fecha todavía siguen creando nuevas arquitecturas de 3, 4, 5 años, pero efectivamente uno de los grandes breakthroughs fue el Deep Learning, pero Support Vector Machines, que ya tiene unos cuantos años, también ayudó mucho. Entonces, es como una combinación de estos factores lo que ha causado un gran auge en los últimos años en la parte de analítica de datos, que a su vez está conectado con lo que le llaman inteligencia artificial, ¿no? Aquí hablo sobre algunos como aplicaciones generales, pero luego ya hablamos específicamente sobre la parte de finanzas. No sé si has visto una película donde, bueno, en la película, pues obviamente en Hollywood lo romantiza un poco, pero no sé si has visto una película que se llama Moneyball con Brad Pitt y Jonah Hill, y ellos interpretan una historia muy interesante que se dio hace bastantes años de, justamente, digo, si lo quieres ver así, de la aplicación de análisis de datos, en ese caso específico del béisbol. En este caso, el personaje que interpreta Brad Pitt era el coach de los famosos A's, o Oakland A's, que veían que no podían competir con equipos de béisbol que tenían presupuestos con mucho más millones de dólares que ellos. Entonces, no, pues no podemos porque es un juego de dinero y no tenemos el dinero para competir, pues ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, a través de Jonah Hill, que en la realidad, en el verdadero libro que está basado en la película, él lo que hace es, le dice, vamos a hacer un análisis de datos, nada más que no lo llama así, vamos a hacer un análisis de los datos de los jugadores de béisbol para identificar jugadores subvaluados y que nos van a llevar a hacer un mejor equipo y que vamos a poder ganar. Entonces ya ahí se ve la historia, ¿no? Ese es el precursor o una de las historias más emblemáticas de lo que hoy ya formalmente se conoce como el Cybermetrics. El Cybermetrics es la aplicación de la analítica de datos a los deportes específicamente. Ya hoy en día, o sea, en ese momento era pues algo muy nuevo, ¿no? Por formas tradicionales de ver el juego. Ahí se ven los ejemplos de los sesgos que tienen ellos. Pero ya hoy en día, los equipos más grandes de fútbol, de básquetbol, de béisbol, contratan analistas de datos que ellos están buscando, oye, pues ¿qué tipo de entrenamiento le tengo que dar a mis jugadores para volverme el mejor jugador? O qué tipo de alineación debo hacer con mis jugadores para hacer el algoritmo que me prediga que me va a ayudar a ganar un campeonato, ¿no? Entonces, toda esa aplicación de análisis de datos en la parte de deportes. En medicina, cuando hablamos de análisis de datos, en realidad ha sido muy eficiente en la parte predictiva de, no, bueno, uno puede ser imágenes, otro es video, otro es video y voces. Es decir, es muy bueno los algoritmos, bueno, no, los nuevos algoritmos de Deep Learning en la identificación de imágenes. ¿Eso para qué te ayuda, por ejemplo, en medicina? Eso quiere decir que si un algoritmo se ve muy bueno identificando una imagen o reconociendo imágenes, lo que puede hacer es, en ciertas operaciones o en ciertos padecimientos que una persona entra a un hospital, puede rápidamente identificar que se trata de una herida que a lo mejor solamente necesita una operación ambulatoria muy rápida y ayudarlo, ¿no? O que a lo mejor la persona no tiene los síntomas de algo serio, así como el trabajo que haría un doctor, y puede trabajar de manera más eficiente ese hospital, incluso en algunos casos al grado de tal vez ya no necesitar o trabajar en conjunto con especialistas médicos, como los técnicos radiólogos que hacen mucho de ver las imágenes de radiología, y dicen, mira, usted tiene ese problema, o tiene aquel, o no necesita nada, o oye. Entonces, en imagenología médica, que no es la única aplicación, imagenología médica ha encontrado grandes aplicaciones. Marketing, esto justamente, bueno, me sucedió personalmente hace un par de meses. Era una consultoría para una persona que tenía una interesante influencia ahí en redes sociales. Creo que tenía 1.5 millones de seguidores. Entonces esta persona decía, no, pues, oye, pues, digo, no sé si tienes una página de Facebook personal o empresarial, lo que sea. Hay una parte en tu página de Facebook, o en Instagram, también, en todas las redes sociales, básicamente. Hay unas partes en tus redes sociales que te permiten descargar tus datos de tus páginas. Y lo que sale, por ejemplo, en Facebook, particularmente, bueno, y en otras, te sale un gigantesco Excel. Entonces, esta persona decía, oye, pues yo honestamente, ¿cómo le hago para mis seguidores? Que él subía videos. Entonces, él decía, oye, pues yo nada más, pues es de feeling, ¿no? Son cosas que a mí me entretienen, subo mis videos y la
gente pues me sigue, ¿no? O lo que fuera. Entonces, lo que hicimos en ese caso era, descargamos el Excel. El Excel contiene como, no te voy a mentir, tiene más de 1,300 variables. ¿Qué son esas variables? ¿Quién me está viendo? O sea, no especifica quién me está viendo, sino de dónde viene la persona que está viendo y te lo divide por ciudad. O sea, te dice, pues mira, alguien de Colombia, de esta ciudad de Colombia, tienes tantos seguidores, por día son tantos y te va poniendo el número por día que te están siguiendo de esa parte. Todas las ciudades se crea una nueva variable y luego tienes quién te está viendo desde una laptop, quién te está viendo en una computadora fija, quién te está siguiendo en el celular. Si son videos, cuántos segundos se está viendo, te ve 5 segundos, 10 segundos, 45 segundos, te los divide por porcentajes también. Luego te da variables de quién le da like, quién nada más lo ve, quién nada más lo pasa, quién se detiene, cuántos outbound hacen, si son clics, si le ponen aquí, si le pican allá, si ponen comentarios, te ponen los comentarios, te pone el post que tú creaste, el título, qué tipo de... Entonces, todo eso, un algoritmo de datos sean variables. Y esas variables se pueden utilizar como variables predictoras. En este caso, la persona quería saber qué es lo que me está haciendo popular o qué características son de los videos que yo subo, que son como mis greatest hits o que me están dando mi fama, ¿no? Entonces ahí hicimos, bueno, fue un trabajo de consultoría, donde ahí decidimos cuál era la cantidad de tiempo ideal que debería durar su video, el día en el que debería postear, la hora ideal para que él posteara sus videos, y también le hicimos un análisis de qué tipo de post, porque tenía videos, pero también tenía imágenes, polls y varias cosas que el tipo que subía. Entonces le decimos, mira, pues tú tienes que hacer un video que debe durar 45 segundos, que debe ser así, debe tener estas palabras en el título, debe ser a las 10 de la mañana y debe ser los miércoles, ¿no? Y eso es lo que te va a crear más impacto. En logística, digo, esto fue reciente, había una startup que lo que hizo fue, bueno, su ideal era, ellos ponían sensores en camiones, en flotillas. Entonces esas flotillas donde ponen los sensores están transmitiendo data y esa data es data predictiva para saber en qué momento se debe realizar mantenimiento sobre las flotillas. Entonces, esos sensores más el algoritmo que él desarrolla a través del Data Analytics lo vende a compañías que tienen muchas flotillas, que tienen muchos camiones. Entonces, esos camiones, él sabe exactamente cuándo es el momento ideal para hacer cambios, en este caso era específicamente para neumáticos, y luego también te dice predicción de qué tipo de neumático es el más eficiente para tu flotilla, ¿no? Entonces le ahorra mucho dinero a las compañías que tienen muchas de estas flotillas, ¿no? En la parte de seguridad, digo, un ejemplo muy reciente, aprovechando la parte de reconocimiento de imágenes, en China, cuando inició el tema del COVID-19, los chinos hicieron un despliegue de unos drones y esos drones tenían una cámara pegada. Son drones con cámara. Y esos drones con cámara también tienen una bocina. Entonces van viajando por los distritos de China y en esos distritos de China van las personas que en esos pues, obviamente no quieren que se expandiera la pandemia y literalmente utilizando detección de imágenes sobre las personas que van caminando, si veían a alguien sin mascarilla en ciertas zonas geográficas, se detienen y pues obviamente en mandarín sale una bocina que dice, usted regrese a su casa y si no se regresa a su casa vamos a multarlo, ¿no? Entonces, eso es reconocimiento facial, reconocimiento utilizando redes neuronales. Entonces, ese es con seguridad. En Estados Unidos estamos trabajando con unas personas que tienen un proyecto que tienen unas cámaras móviles, pero que estaban enfocados en zonas, lo que le llaman en Estados Unidos utilities, o sea, plantas, y específicamente un tipo de planta. La idea era que las plantas, o sea, plantas eléctricas, plantas de energía, son sitios vulnerables para ataques terroristas. Entonces, las cámaras o las cámaras móviles están viendo a las personas y están haciendo reconocimiento facial y nada más es para saber ciertos tipos de personas con ciertos rasgos que están cargando ciertas cosas, pues obviamente tiene una alerta automática para las autoridades a ciertos espacios donde pues, están prohibidos, ¿no? En política, pues a lo mejor probablemente el driver importante para un político es elegirse, ¿no? O reelegirse si se diera el caso.
Entonces, algunas veces el político puede tomar la mentalidad de, pues yo voy a hacer lo que a mí me haga más popular. O sea, ¿qué me hace más popular para mi audiencia o para expandir mi audiencia? Si me pongo una corbata roja, si me pongo una corbata azul, o una corbata verde, o una corbata amarilla, si no uso corbata, si uso camisa, no uso camisa, o si de vestir, o me veo más sport porque quiero ser más, que quiero incrementar mi audiencia con los millennials o la generación que fuera. Y también pues, las palabras que utiliza, como lo dice, pues un político lo que puede hacer es, mientras él está diciendo el discurso o antes de que el discurso, cuando va a decir su próximo discurso, él puede detectar, como ahora mucho el contenido se ve a través de redes sociales, y la maravilla en análisis de datos para redes sociales es que toda la información se guarda. Entonces, esa información que pasa a través de un canal de red social o se digitaliza, se puede en tiempo real estar viendo cómo va el rating de la persona o cómo reaccionan. También porque en muchas redes sociales ahora es muy común que los usuarios están escribiendo cosas, están diciendo, estamos contigo, tal persona, o bien, o no, no, a ver, eso no me gustó, lo que sea. Entonces eso se le llama procesamiento del lenguaje natural. Y también a través de procesamiento del lenguaje natural puedes ir censando si tú vas diciendo ciertas cosas, si el comentario generalizado es negativo o positivo o neutro o de furia, de tristeza, de felicidad, lo que sea. Y esa información la puedes utilizar para en un siguiente discurso cambiar tu discurso, ¿no? Si fueras un político, por decir algo. Pero bueno, obviamente aquí estamos el día de hoy para hablar sobre finanzas. Esta es una de las aplicaciones más, yo diría que más se han perfeccionado, no por decir que las otras no, pero en transacciones fraudulentas el análisis de datos ha sido excelente para predecir. ¿Y a qué me refiero con esto? Probablemente hace años estabas tú acostumbrado, no sé si alguna vez te tocó, cuando viajabas a otro país, por ejemplo, cuando te ibas a Europa y te llevabas una tarjeta de crédito. Entonces, te llevabas esa tarjeta de crédito, tal vez no avisabas que ibas a salir del país, y al momento que la tratabas de utilizar en París o en Inglaterra o donde tú quieras, lo primero que sucedía es que te la cancelaban. Entonces, esa es una detección de transacción fraudulenta. Entonces, por ejemplo, hoy en México, muchas de las, no sé si alguna vez te han clonado una tarjeta, pero muchas de la clonación de tarjetas o los fraudes se dan en la frontera, y se dan mucho en instituciones que venden ropa deportiva o ropa en general, retailers como Walmart, etcétera. Y el motivo de eso es que cuando te clonan la tarjeta y se llevan el número y luego lo meten en otra tarjeta para utilizar esa clona, los retailers lo que puedes hacer es compras una prenda, y en ese momento cuando la compras, como es muy fácil la devolución de la prenda, se utiliza la tarjeta clonada para hacer la compra, se hace la devolución en cash, agarran el cash y ya se quedan con el cash de la tarjeta robada, y las tarjetas robadas pues ya normalmente lo que hacen es las detectan y las cancelan. Entonces ya ellos ya recuperan el cash, vuelven a robar otro montón de tarjetas a través de varios operativos que hacen ellos en México, donde tú quieras, y luego vuelven a hacer esas compras, hacen las devoluciones en cash, y así es como hacen los fraudes, ¿no? Entonces, el análisis de datos, hablando, por ejemplo, en este caso de un banco o varias instituciones que te emiten tarjetas de crédito, lo que tienen que hacer es volverse muy, muy, muy buenos en saber si realmente una operación o en qué momento una operación es una transacción fraudulenta. Y al día de hoy ya están llegando a lo que se conoce como la accuracy rate o la capacidad predictiva. Yo creo que van a andar como en un 98%. O sea, un 98%, efectivamente el banco puede efectivamente detectar cuando una transacción es una transacción fraudulenta y automáticamente congelarla. Incluso no se permite la transacción, se congela la transacción misma, y el banco lo bloquea, ¿no? Y entonces obviamente a ti te llega una notificación, te dice, oye, pues hay una transacción extraña, pues ya se bloqueó, o autorizas, no autorizas, lo que fuera, y en ese momento queda, ¿no? Pero tienes que distinguir, porque qué tal si realmente eres una persona, por ejemplo, aquí en Monterrey, que se da mucho en situaciones normales, que van a la frontera y hacen compras, ¿no? El algoritmo tiene que tener la capacidad de discernir si se trata de una compra real de una persona que simplemente está viajando a la frontera para hacer una compra, o si se trata de una transacción fraudulenta. Y todo eso es con datos específicos de el momento, el tipo de transacción, el monto de transacción, la posición geográfica que se está dando,
para poder hacer ese discernir de las transacciones correctas. Y obviamente eso se traduce en millones y millones y millones de dólares para las instituciones que los ha ayudado en esos algoritmos, ¿no? El trading, yo diría que esto es una tendencia que pues, obviamente en algún momento nos va a alcanzar, ¿no? Es una tendencia que se ha dado mucho en Estados Unidos, pero en Estados Unidos, en las instituciones financieras que hacen trading, que son varias, o la ejecución de trading, existen varios puestos, ¿no? El trader es el que ejecuta, es el que hace las órdenes y sabe cómo ejecutar y sabe cómo poner diferentes tipos de órdenes. Él está apoyado por gente involucrada en lo que se conoce como el back office o middle office para hacer los análisis de activo financiero que quieren adquirir y probablemente tienes uno o varios portfolio manager, ¿no? Y pues todo eso es la cadena que depende si estás trabajando en un departamento de banca patrimonial o si estás trabajando en un fondo de inversión, en un hedge fund, o si estás trabajando en una Afore o lo que fuera, ¿no? Entonces, en Estados Unidos particularmente, digo, no que no sea una tendencia en todo el mundo, ya muchas de estas decisiones los están tomando algoritmos. Digo, a lo mejor empezó un poco más en los algorithmic hedge funds, que era para la toma de decisiones, pero luego a lo mejor partes de esas decisiones las hacían validadas por un ser humano. Pero en definitiva, en Estados Unidos sí hay una tendencia a la baja de contrataciones relacionadas con personas que hacen la selección de activos y personas que están relacionadas con la ejecución del trading. ¿Por qué? Pues porque el algoritmo ya lo hace mejor. Hace una mejor selección de los activos y hace una mejor ejecución del trading. Ahora, en trading particularmente está la tendencia que se conoce como el high frequency trading, ¿no? O el trading a velocidades, pues casi a lo que te dé la conexión misma, ¿no? Pues es como prender un foco casi, casi. Entonces, esas son tendencias que se aplican en el trading, pero ahora el trabajo es de las personas que diseñan los algoritmos y que los ponen en lugar, ¿no? Entonces, el ideal es que la contratación ahora sea financieros con un background de algoritmos, de manejo de algoritmos de datos o de programación. De hecho, ahora ya instituciones muy grandes, de banca de inversión, por ejemplo, o de bancos en general en Estados Unidos, ya la gente financiera o lo contrata con ese perfil o tienen programas de capacitación de programación para los financieros. Porque, digo, ahorita ya obviamente está empezando a cambiar un poco, pero tradicionalmente el financiero a lo mejor decía, no, yo estudio finanzas, yo no estudio programación, ¿no? Pero pues bueno, el mundo está cambiando, ¿no? Y cambiando muy rápido. Medición de riesgos. Este es uno particular que estoy muy relacionado porque ahorita, si quieres, te enseño un poquito un preview, pero hay un proyecto que estoy desarrollando justamente en este momento. Es un proyecto para una medición de riesgos más adecuada para ciertas instituciones. Una es un área de oportunidad es que lo puedas medir mejor el riesgo. Otra área de oportunidad es qué variables son las que realmente necesitas recopilar para medir el riesgo de un cliente. Desde la perspectiva financiera de muchas instituciones, vamos a poner por defecto que conoces un banco. El banco o otras instituciones financieras, por ejemplo, una SOFOM, una SOFIPO, una casa de, no sé. Entonces, esas instituciones financieras, realmente la verdadera pregunta ahí es, ¿me va a pagar o no me va a pagar? O sea, lo más importante, el riesgo de default, como lo conocen. Entonces, en la originación de un crédito, por ejemplo, la pregunta más importante es, ¿cómo sé si esta persona me va a pagar? O no, ¿cómo sé si debo otorgar el crédito o no debo otorgar el crédito? Entonces, los algoritmos de datos en finanzas han probado ser muy eficientes para la predicción del riesgo y para la cuantificación del riesgo. En la cuantificación del riesgo, además de la predicción del riesgo, o sea, la predicción a lo mejor sería, ¿me va a pagar, no me va a pagar? Y en la cuantificación puede decir, ok, sí le voy a otorgar un crédito, pero ¿qué tasa de interés le voy a asignar? O ¿qué tasa de interés le debería de asignar? Pues ahí también entra Data Algorithm. Ahorita, digo, un poco sobre el proyecto que estoy desarrollando es una de las instituciones financieras bueno, financieras no bancarias, por así decirlo,
que no había utilizado o no había implementado, en este caso es redes neuronales. Pues bueno, el algoritmo dice que puede predecir mejor ese riesgo. Entonces aquí la consultoría se implementará ese algoritmo y la idea es que la empresa se quede con ese algoritmo para que pueda predecir el default de sus clientes, ¿no? O a veces predecirlo de una mejor manera como ellos lo estarán haciendo en este momento, como es el caso de este cliente de consultoría, ¿no? ¿Qué sucede con el riesgo? Pues el riesgo ponderado te da un rendimiento esperado. Entonces, si puedes medir mejor el riesgo y puedes cuantificar mejor el riesgo, puedes lograr un rendimiento ponderado más alto si lo mides mejor. Si quieres, ahorita lo vemos con un ejemplo para que lo veas, ¿no? En evaluación financiera. Tradicionalmente, en evaluación financiera se enfoca por ciertas estimaciones. No sé si seas financiero, si no lo eres, rápidamente te quiero decir, existe una serie de modelos que muchos financieros hemos universalmente aceptado para hacer varios inputs en finanzas. O sea, por ejemplo, el costo de capital, si no sé qué es el costo de capital de una empresa de manera muy burda es cuánto le cuesta a una empresa levantar capital. Y de manera muy burda, desde la perspectiva financiera, hay dos maneras en que una empresa puede levantar capital. Una es deuda y otra es con capital de los accionistas. De manera muy burda son esas dos las fuentes. Entonces, el trabajo de un analista en una evaluación financiera, vamos a hablar de una empresa, puntualmente, que, oye, ¿cuánto vale esta empresa? Ok, tengo que hacer una evaluación financiera. Uno de los inputs, no lo único, pero uno de los inputs se basa en estimar ese costo de capital, entre varios, ¿no? Entonces, tradicionalmente los financieros hemos aceptado la matemática exacta de decir, pues tú mete esto en esta ecuación y ya te da, ¿no? Pero la pregunta para el financiero se vuelve, bueno, pues, ¿qué es lo que realmente o cuáles son los inputs que realmente me van a ayudar a tener un valor de donde proviene o donde puedo medir el costo de capital de la empresa? Y no solo el costo de la capital de la empresa el día de hoy, sino el costo de capital de la empresa en el futuro, ¿no? Entonces, en el análisis de datos, la perspectiva es más bien agarra la data y que la data misma te cree el modelo y puedes utilizar modelos más poderosos, ¿no? Entonces ahí se da una oportunidad interesante para encontrar esos drivers del valor de las empresas. Ahora, evaluación financiera, digo, aquí es un ejemplo, pero la evaluación financiera, pues obviamente que la puedes traducir a la evaluación de cualquier activo, donde el activo es cualquier algo que te traiga beneficios de flujos futuros se puede evaluar. O sea, estamos hablando de la evaluación de un proyecto, o estamos a la evaluación, si lo quieres traer puntualmente activos, puedes valorar un carro, puedes valorar una propiedad de real estate, puedes evaluar un préstamo en el caso de deuda, puedes evaluar opciones. Entonces, todas esas valuaciones o aplicaciones en la evaluación financiera, hay una oportunidad importante para encontrar esos drivers, ¿no? El análisis de consumo va un poquito ligado, es una combinación como de finanzas con la parte de administración. Probablemente una pregunta tuya, si estás más en la parte de, a lo mejor, estratégica en los negocios, pues te interesa si vamos a suponer que eres una plataforma como Netflix, o no es una plataforma como Amazon Prime, o ya los miles de clones que encuentras el día de hoy, ¿no? Pero Netflix, Amazon Prime, Claro Video, lo que tú quieras. Entonces ahí, probablemente algo que te interesa, bueno, algo que puedes predecir de entrada es cuál es mi churn rate. Es decir, cuántos de los clientes que yo subo a la plataforma pierdo. ¿Sí? Es por la churn, o sea, porque lo pierdes. Oye, se subieron 100, pasó N tiempo, y en ese tiempo mi churn rate fue del, voy a decir algo, 10%. O sea, de cada 100 clientes que subí, cuando pasa un año, cuando pasa un mes, cuando pasa una semana, pierdo el 10%, pierdo el 20%, pierdo el 25%. O sea, soy muy bueno capturando clientes, pero a lo mejor tienes un churn muy alto. O sea, se suben, entran a la plataforma, están un rato y se van. Oye, HBO Go, en tiempos de, bueno, en ese entonces, cuando hay una serie muy popular, Game of Thrones, ven así, ¿no? Se ven los clientes así, que están todo el mundo subiéndose a la plataforma.
pasa el final de temporada o pasaba el final de temporada y el churn rate del 40%, 45% o lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque, pues yo nomás quería ver para Game of Thrones y luego ya no me interesa nada de HBO Go, ¿no? Entonces es un churn rate muy alto. Entonces en análisis de consumo, tú lo que puedes decir es, bueno, ¿cuáles son los drivers de mi churn? ¿Por qué se está yendo la gente? No, pues mira, medimos y estamos viendo que el consumo de los datos está enfocado en tales series, o está enfocado en tales horas, o está enfocado en tal tiempo, o está enfocado en tipos de persona, quiénes son los que más probabilidad tienen de hacer un churn. Y luego tienes puedes juntar esas variables para hacer una predicción. O sea, decir, bueno, si fuera a enfocar mi presupuesto de marketing a una audiencia objetivo, porque a lo mejor yo HBO Go quiero ser el rey de una audiencia y con eso ya tengo una rentabilidad, pues cuáles son las características de la audiencia donde debía enfocar mi presupuesto de marketing. No es lo mismo enfocarme a gente de 50, 60 años que de 40, 50 años, que de 30, 40 años, que de 20, 30 años. Entonces ahí puedo utilizar un algoritmo para predecir eso, ¿no? El análisis de crédito, a diferencia de medición de riesgos, en medición de riesgos es un poco más enfocado, yo aquí hablé un poco también del análisis de crédito, o sea, como la predicción del default, no default, y en la medición de riesgos, que va ligado también a la parte de portafolios de inversión, no sé qué tanto se ha metido en riesgos mismo, más que riesgos tradicionalmente era el área, bueno, tradicionalmente es el área, si lo quiero decir, una de las áreas, con derivados también, donde se van como la gente que le gusta las matemáticas en finanzas. Créelo o no, digo, a mí me toca porque pues me ha tocado dar cursos a alumnos de finanzas. Hay muchos alumnos de finanzas, espero que no seas tú, hay muchos alumnos en finanzas que no les gustan las matemáticas. Sí les gusta como que la parte flashy de, yo soy el que selecciona las empresas y que no sé qué, pero quiero tener mi back office de 3 o 4 personas y esos que me hagan toda la parte matemática. O más allá de sumas y restas o multiplicaciones, no me preguntes, ¿no? No me preguntes de cálculo diferencial o lo que fuera. Riesgos es una parte que se presta mucho para los financieros que les gustan mucho las matemáticas. No quiere decir que las otras áreas financieras no se presten para ello, sino que riesgos porque muchos de los modelos de riesgos avanzados involucran pues un poco más de matemática, ¿no? Entonces, en la medición de riesgos, si tú alguien de quieres de un departamento de riesgo, probablemente está muy relacionado con las medidas del valor en riesgos, así se llama el VAR, Value at Risk, o está muy relacionado con los stress tests, con la simulación de escenarios, con los análisis de sensibilidad, y con los análisis bueno, pues en análisis de sensibilidad, pues nomás estás midiendo la variación con una variable, y análisis de escenarios estás midiendo con muchas variables. O literalmente puedes decir cómo se comportaría mi portafolio el día de hoy si estuviéramos en un 1994, o una crisis del Long Term Capital Management del 98, o un dot-com burst de inicios de los 2000, o cuando fue el ataque terrorista de los Torres Gemelas. Digo, ahora con la pandemia pues ya se va a volver un estándar en análisis de escenarios, pero todo eso es data, porque las finanzas particularmente ha sido un lugar donde se ha desarrollado mucho el análisis de datos porque es uno de los campos donde por lo general hay mucha data disponible. Como es dinero, como son portafolios y clientes, y como es análisis de empresas, se presta mucho para que haya mucha información y mucha data. Entonces, la data, donde hay mucha data, es normalmente donde primero se va toda la parte analítica o la parte de análisis de datos. Aunque no necesariamente eso descarta otras industrias, como lo vamos descubriendo con lo que mencionaban los sensores. Ahora la gente lo que está diciendo es, pues si esto funciona aquí en esta área, a lo mejor a nadie se le había ocurrido poner sensores en donde tú quieras, ¿no? Hoy en farmacias, ¿no? Y diferentes tipos de sensores, meter eso como datos, meterlo a esos algoritmos y buscar predicción ahí, ¿no? Y aquí, juntándolo un poco en la parte de portafolios de inversión, a diferencia de un activo, un portafolio es un activo, vamos a llamarlo, digo, no es el único porque hay muchos tipos de activos, vamos a suponer que es una empresa. Si tú compras una acción, no sé, ¿qué te gusta? Una acción de Alfa o una acción de Gruma. Entonces, en la evaluación financiera o viendo la perspectiva de un activo, pues es la evaluación de esa empresa. Pero una combinación de activos, vamos a llamarle aquí una combinación de acciones, o sea, tener Gruma, tener Alfa, etcétera, entonces ya tienes un portafolio o un portafolio de inversión de un asset class.
o sea, en este caso hablando de acciones públicas. Pero tu portafolio de inversión, pues dices, oye, pues yo quiero meterle deuda. Ah, bueno, pues puedes meterle bonos gubernamentales, bonos corporativos, y esos activos entran dentro de tu portafolio. Y dices, oye, me quiero diversificar más, a lo mejor le quieres meter deuda privada, ¿no? Ah, bueno, pues yo voy con una persona y privadamente le hago un préstamo, es una parte del dinero que tengo disponible para invertir, o invierto en fibras, o invierto en... Hay muchísimos activos disponibles. Oye, en commodities, en oro, en plata, o derivados, o lo que fuera, y lo vas metiendo a tu portafolio. Bueno, en este portafolio de inversión te interesan muchas cosas. ¿Y cómo entra el Data Analytics ahí? Número uno es, vamos a irnos a la originación del portafolio. Hoy en día hay ciertos países, en México no, todavía no tanto, donde, por ejemplo, los de shorts, ¿no? Hablas por teléfono. O sea, primero aquí tú conoces las casas de bolsa tradicionales. La casa de bolsa tradicional, donde tú vas, te presentas, va la persona y te dice, a ver, ¿cuántos años tiene? Y te hace un cuestionario. Y luego con ese cuestionario, normalmente, aunque no necesariamente lo que hace es, agarran varios fondos que ellos ya tienen preconstruidos y te crean un portafolio con esos fondos. Y dicen, ah, bueno, pues mira, te voy a invertir, tú eres medio conservador, entonces te voy a meter 60% de deuda, 40% de equity, 60% de deuda, ese 60%, 30% es deuda gubernamental, 20% es deuda corporativa AAA y otros un poquito más riesgosa, y así se va, ¿no? Te van diversificando y te dan un perfil de riesgo de rendimiento. Bueno, en algunas partes del mundo ese proceso ya no funciona así. ¿Cómo funciona? Hablas por teléfono, incluso a veces lo hacen hasta por puro, ya todo por página, por web, ¿no? Hablas por teléfono, te contesta una no persona, es un algoritmo también, es un robot humano, un chatbot, si le quiero decir, pero con una voz. Oye, pues Jennifer Lawrence ahí, o Brad Pitt te contesta, oh, buenas tardes. Entonces te dice, oye, pues te hace unas preguntas básicas, dice, ¿cuál es tu edad? Bla, bla, bla. Y si no rebasas cierta monto, o sea, porque luego si rebasas un cierto monto, a veces sí te canalizan con una persona, pero si no rebasas cierto monto de inversión, en ese momento ya te crea el portafolio automáticamente. O sea, oye, ¿estás de acuerdo? Y bla, bla, te mandamos, ya firmas el contrato de intermediación, todo electrónico, y ya te crea automáticamente un portafolio. Nunca necesitó una intervención humana hasta cierto nivel de activos. Todo es automático. El que te contesta, la voz, que no es una persona, y la formación del portafolio también. Es un algoritmo que te produce, o sea, tiene ciertas opcionalidades, tiene ciertas variables, y lo que haces es tomas información tuya y automáticamente te escupe un portafolio con tu perfil de riesgo-rendimiento. Todo está automatizado. El tracking, en el seguimiento del riesgo y tu exposición y el rebalanceo, oye, está pasando esto, se rebalancea el portafolio, todo ya está automatizado, todos están los algoritmos. Probablemente todavía hay una parte donde algunos se meten, no sé, nomás en revisar de que, oye, pues está bien, no sé qué, porque hoy también se da mucho el trabajo híbrido, es decir, trabajo con algoritmos, no solamente es o algoritmo o no algoritmo, ¿no? No hay algunos trabajos que también son híbridos, pero pues ya esto se está automatizando, ¿no? Utilizando análisis de datos. Entonces, bueno, este es el del 2018, una dato aquí curioso es si te preguntas, ¿se puede hacer dinero con los algoritmos de datos? Pues estas empresas, conocidas comúnmente como los FANGs, aquí hablando de una fecha posterior en el 2018, según Euromonitor, que fueron responsables de casi el 40% de las ganancias del índice del S&P 500 o de las 500 empresas de mayor bursatilización de Estados Unidos específicamente. Y estas empresas usan mucho, dentro de sus modelos de negocios, tienen análisis de datos muy fuerte. Por ejemplo, vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, Amazon, ellos lo que quieren es, no todas las actividades las pueden hacer ahorita, ¿verdad? Pero ellos quieren en algún momento llegar a la perfección de la identificación de imágenes, reconocimiento de imágenes, para que puedan tener ciertos robots que tienen la capacidad para moverse dentro de los almacenes, y vas automatizando esa logística o movimiento dentro de los almacenes, ¿no? Curiosamente, el movimiento dentro del almacén es una actividad muy complicada por ciertas cosas específicas sobre los almacenes, pero ahí va, ¿no? Va involucrado con el reconocimiento de imágenes para que el robot sepa por dónde moverse. Luego, aquí hablando rápidamente, pues
digo, Netflix, como ya lo hemos mencionado. Todo esto es, mientras más capacidad tengas de captar datos, más alimenta nuestro algoritmo, ¿no? Aquí vemos, digo, rápidamente la gráfica de las utilidades de Facebook, cómo fue disparándose. Facebook es clave para su modelo de negocio. ¿Por qué? Porque pues, ellos venden publicidad, ¿no? Ellos dicen, oye, pues, qué mejor, ahorita pues es una belleza para las empresas, el de, yo quiero, ¿quién tiene la información de las personas y me puede mostrar exactamente a mi público audiencia? ¿Sí? Yo vendo esto, necesito justamente llegar a este tipo de personas. ¿Quién lo sabe? Facebook lo sabe. Tiene toda tu información, de tus páginas, ellos pueden saber, dicen, ay, pues mira, se junta con otras personas. O sea, el reconocimiento facial también lo sirve a Facebook porque tú cuando le das un tag a alguien en la foto, empieza a identificar quién eres y automáticamente lo que tú ves ahora es, probablemente subes una foto y te dice, esta es tal persona, ¿verdad? Y te dice, te da la sugerencia del nombre y tú dices, caray, ¿cómo supo, no? Pero sabe todo. ¿Por qué? Porque pues le das todo, ¿no? Sabe dónde estás, sabe qué estás haciendo, de tus fotos puede identificar dónde estás en un gimnasio, sabe a qué horas estás ahí porque estás subiendo las fotos, tú mismo le estás dando los tags porque le estás poniendo ahí no pain, no gain, hashtag no pain, no gain, hashtag gimnasio, hashtag yo puedo todo, 10 más al artículo, lo que sea. Tú ya le estás diciendo a Facebook dónde estás, a qué horas estás ahí, con quién estás, qué tan frecuente estás ahí, pues, toda esa información la agarra y le dice, o sea, voltea con los clientes, llámese la gente que hace publicidad en Facebook, y le dice, yo te puedo vender exactamente a ese tipo de persona que estás buscando para tu producto o servicio, ¿no? Pues de ahí he hecho unos cuantos miles de millones, ¿no? Por así decirlo. Entonces, digo, aquí a manera general, digo, hablamos un poco sobre Python, digo, ahorita no voy a entrar específicamente el por qué Python, simplemente voy a decir que el día de hoy es, ¿sí? Es el lenguaje de programación más utilizado para el análisis de datos, aunque no, Python tiene la característica de que se puede utilizar para muchas cosas y te lo facilita. Pero bueno, probablemente tu duda es, hoy en día vas a notar que hay mucha gente de los campos de administración, o sea, de campos como no tradicionales de la programación, que se están metiendo en análisis de datos. Entonces, qué raro, ¿no? O sea, ¿por qué hay más administradores hoy en día, más management, más gente que son más LAEs, más labs, más leans, lo que tú quieras, que están entrando al área de análisis de datos? Una razón de ellas es que se ha facilitado mucho el uso de la programación. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, las librerías. Yo pongo esta analogía. Un diseñador, ¿qué es lo que aprende en la carrera o donde haga sus estudios? Lo que aprende él es probablemente utilizar Photoshop, a utilizar InDesign y a utilizar N o Y softwares, ¿no? Y los que tú quieras. Entonces el diseñador aprende a usar estas herramientas, pero no quiere decir que un diseñador cada vez que quiere hacer, o sea, diseñar un logo o o ponle tú que es un arquitecto o lo que fuera, no quiere decir que cada vez que quiere diseñar un logo, tiene que construir la computadora con la cual utiliza softwares, ¿no? La computadora ya está hecha. La computadora le hizo probablemente un desarrollador de hardware. El único lo que le interesa es, ya tengo la herramienta construida y yo puedo utilizar esa herramienta para dedicarme a lo que yo soy mejor. Traducido esto al lenguaje de programación o a programación en Python, hubo gente que se le ocurrió que dijo, oye, pues debe haber mucha gente, muchos community managers que lo que quieren es utilizar la analítica de datos para darle mejores recomendaciones a sus clientes. Usar esos análisis de datos y decir, mira, tú debes de postear una foto, tú debes de postear un video, tú debes de hablar así, debes de hablar así. Ha de haber probablemente mucha gente que quiere utilizar esto para análisis de fluidos, ¿no? Hay mucha gente que quiere utilizar esto para, oye, pues lo que te decía del reconocimiento de imágenes. O hay mucha gente que probablemente utiliza Exceles y la información la guarda en Exceles. Pero hay otra gente que lo guarda en CSVs, hay otra gente que lo guarda o tiene la información en un SAP o lo que tú quieras. Entonces, se crearon lo que se conoce como librerías. Ahorita se utilizan mucho las librerías, especialmente en Python. ¿Qué son librerías? Es código que ya tienes tú en el backend preprogramado y creado, al cual tú puedes llamar para dedicarte específicamente a eso. ¿Qué quiero decir con esto? Hay librerías que con 2, 3 líneas de código
ya puedes implementar muchos algoritmos de datos. Oye, quiero usar Support Vector Machine. Ah, bueno, 2 líneas de datos. Oye, quiero utilizar regresión lineal. Ah, bueno, 2 líneas de código. Oye, quiero utilizar una red neuronal. Ah, bueno, 5 líneas de código. Entonces, por ejemplo, aquí, en la forma tradicional de pensarlo o en el backend de este comando que es para leer un Excel, pues tendrías que diseñar todo esto, ¿no? Tendrías que hacer todo esto y a ver cómo le hago y la interacción, lo que sea. Bueno, pues hay una librería y esa librería de Excel nada más la cargas con una línea de comando, una línea literalmente, y luego con la segunda línea le hablas a Read Excel, le pones el nombre de tu Excel y ya te lo lleva, ¿no? Entonces, se ha facilitado mucho para la gente que no está tan metida a la parte de programación, el programar. Se ha hecho muy, muy, muy sencillo para todo esto, ¿no? Oye, yo quiero hacer scraping, quiero diseñar un algoritmo que automáticamente todos los días se meta a la INEGI y me descargue esto. Ah, bueno, hay una librería para data scraping. Quiero crear un algoritmo que lo que haga es que automáticamente se mete todos los días a mi correo electrónico y me saca estos correos N o Y y luego agarra otro Excel y jala unos correos de ahí y envía automática información. Ah, bueno, ya hay una librería que se especifica para eso. Oye, quiero hacer un chatbot. Bueno, pues hay una librería que te facilita el chatbot y nada más ponle aquí N o Y lo que necesitas. Oye, quiero correr algoritmos. Ah, bueno, pues hay una librería que se llama sklearn que sirve mucho para eso. O hay una que se llama TensorFlow y sirve mucho para esto, ¿no? Entonces, y hay miles de librerías, ¿no? Dependiendo a lo que te dediques y te facilita mucho, mucho esto. Pues básicamente es una combinación de 3 áreas, ¿no? Una combinación del área de programación, el área de finanzas y el área de análisis de datos. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, nada más quiero mostrarte rápidamente un poquito como los algoritmos que hacemos ahí en los bootcamps y con Suriel, donde él puede testiguar que nos divertimos mucho. Este es con Python y eso es lo que utilizamos. Hay muchos, como se le llama en análisis de datos, editores. Entonces, este editor particularmente se llama Jupyter, pero probablemente has escuchado otros como Spider o has escuchado otros como uno que el Rodeo. Entonces, hay muchos editores. PyCharm también existe. Pero bueno, todos son lo mismo. Todos programan en Python. Entonces, aquí, con este código, estas son las librerías que te mencionaba. O sea, esta librería de aquí, que se llama TensorFlow, esta librería específicamente es para redes neuronales. Y estas librerías de acá, que se llaman NumPy y Pandas, se utiliza mucho, bueno, yo los utilizo mucho, bueno, se utiliza mucho para la manipulación de datos. Entonces, esta es una red neuronal. Esta red neuronal lo que está haciendo es, está absorbiendo una cantidad de fotografías. Estas cantidades de fotografías son 60.000. Son 60.000 fotografías y esas fotografías las está digitalizando. Esas fotografías digitalizadas en realidad son imágenes. Son esas imágenes. Además te pongo, son estos. Además que son 60.000 aleatoriamente en varias categorías. Entonces son imágenes de vestidos, son imágenes de zapatos, son imágenes de suéteres, etcétera, ¿no? Entonces, en este ejercicio que nosotros hacemos en el bootcamp, lo que tiene que hacer el analista que está tomando el bootcamp es tiene que utilizar la red neuronal para predecir qué es la imagen. O sea, le va a tener que pasar imágenes, pero sin los nombres, obviamente. Le va a tener que pasar imágenes y el algoritmo o la red neuronal tiene que predecir qué es. Si esto no tiene nombre, viene esta foto y el algoritmo tiene que decir, ah, esto es un zapato, o esto es un coat, o esto es un dress, o esto es lo que sea. Y es lo que tiene que finalmente hacer el algoritmo. Y luego al final te dice, en base a las predicciones que hizo el algoritmo, que también predijo, porque puede equivocarse. O sea, que, mira, pues esto era back y el algoritmo dice, hago un perro, ¿no? Entonces, pues se equivocó. Entonces aquí lo que hacemos es creamos la red neuronal, hacemos todo el proceso, hacemos el código, lo vamos probando, lo vamos analizando y luego al final esta es la prueba, ¿no? Esta es la prueba, estas son imágenes que no tenían estos tags, como se le conoce, y estamos viendo que, mira, pues sí está correctamente prediciendo. Este algoritmo en particular se le conoce como la accuracy rate o la capacidad de poder predecir. Lo creamos y trae una accuracy rate alrededor del 95%, me parece que nos salió, 90 y 95%. O sea, el 90 y 95% pudo predecir correctamente lo que se está
hay una competencia mundial muy famosa donde van los mejores analistas de datos del mundo, de las universidades de varias partes, que se llama ImageBC, y en esa se les da un grupo de fotografías, les da millones de fotografías. Entonces, es un premio de mucho dinero. Ellos tienen que crear un algoritmo y es donde prueban las nuevas arquitecturas que están saliendo del Deep Learning y tienen que predecir, ¿no? Y hoy en día se han logrado predicciones que ya superan hasta los humanos, ¿sí? A ese nivel ha llegado el Deep Learning, el desarrollo del Deep Learning, que es uno de los breakthroughs más increíbles que ha logrado en los últimos años en análisis de datos, ¿no? De hecho, el Deep Learning es una de las razones por las cuales hoy está tan popular, por la capacidad de reconocimiento. Digo, aquí normalmente se le aplica imágenes, pero pues eso se generaliza porque la información, ¿en qué lo conviertes? Pues lo conviertes en sonidos. Entonces ya puedes decir, oye, pues estábamos trabajando con un compañero mío estaba trabajando con era una empresa que se dedicaba a vender ciertos seguros. Entonces esas empresas, lo que hacen más bien, ellos monitorean las llamadas. No sé si alguna vez has llamado por teléfono a un banco o una institución y te dicen, esta llamada puede ser grabada por fines de calidad en el servicio, ¿no? Bueno, este era en Estados Unidos. Entonces esas grabaciones lo que hicieron fue, el proyecto es, las agarran los sonidos, esos sonidos significan algo. De hecho, no sé si alguna vez has activado el algoritmo en Google, en YouTube. En YouTube, que el algoritmo lo que hace es el sonido del video, busca traducirlo en palabras, ¿sí? O sea, los subtítulos, ¿sí? O sea, te dice, tú tienes un video, no te preocupes. Usando nuestro algoritmo de reconocimiento de voz, nosotros te generamos los subtítulos, ¿no? Probablemente has visto las apps muy populares que hoy en día ya lo que pueden hacer es la descarga. Si no lo has visto, son una maravilla y son, bueno, casi cuesta $1 o $10, yo creo. Pero la descargas y tú vas a una ciudad, por ejemplo, puedes ir a Japón o lo que sea, y tú estás apuntando con la cámara de tu celular a un texto y en real time te detecta el texto. Vamos a suponer que yo voy en el metro y hay una publicidad y está escrita en japonés, y yo agarro el celular y con esa app lo pongo el texto, o sea, lo estoy viendo con la cámara, y aquí en mi celular yo estoy viendo la traducción al inglés, al español, al francés, o lo que tú quieras. Y es una muy buena traducción, ¿no? Entonces, eso es reconocimiento y es procesamiento del lenguaje. Entonces, aquí lo que hace, regresando al proyecto, se tomaban los sonidos, obviamente identificaba las palabras que están diciendo las personas, y en base a esas palabras estaban buscando qué dice una persona o cuál es el perfil de esa persona, porque saben quién es el que está hablando, qué perfil tiene una persona que existe la probabilidad de que te pueda comprar un producto o de predicción de comprar un producto. Entonces, con eso ellos se identifican y dicen, mira, ese es el perfil de la persona, agárrate tu base de datos, agárrate estos, porque ya los filtramos, y háblales a estas personas y ofreces este producto porque es muy probable que te lo vayan a comprar. Entonces, eso es predicción, una aplicación de análisis de datos, en este caso para vender seguros, ¿no? Pero pues puedes vender lo que tú quieras. Aquí tenemos otro proyecto. En este proyecto pues era una aplicación que también lo vimos en nuestras bootcamp de predicción de churn, ¿no? O sea, queremos ver cuál es pues tenemos un poquito de visualización primero. Oye, pues vamos a ver un poquito de matrices de correlaciones, podemos ver un poquito de las variables, cómo se van dispersando, cuál es la distribución de las mismas, y al final pues ya empezamos a utilizar los algoritmos de datos, ¿no? Oye, pues a ver si vamos a correrlo usando un random forest, vamos a correrlo usando una regresión logística, vamos a correrlo utilizando N o Y, y vamos a ir comparando cuál es el algoritmo que mejor predice, y eso lo podemos utilizar. O puedes utilizar lo que se conoce como ensemble algorithms, que es la combinación de diferentes algoritmos para lograr una predicción, que eso también pues está bastante interesante, ¿no? Ese es un poquito el desarrollo que estoy haciendo para la empresa que busca la predicción del riesgo, ¿no? Pero bueno, podemos platicar un poquito más sobre eso si tú gustas. Pero bueno, si te interesa esto, dame un segundo. Si te interesa eso, pues bueno, son un poco lo que vemos en el bootcamp, ¿no? Aquí con la compañía de Ricardo y Suriel. Básicamente en el bootcamp es una combinación de 3 sesiones. Cada sesión tiene su
su expertise, en donde vemos esa área particular. Primero empezamos con la parte de programación. Va muy ligado a lo que te mencionaba antes, o sea, cómo se ha hecho muy sencilla la programación para gente que no es afín a esas áreas, o realmente dice, no, pues a mí no me gusta, literalmente, dice, no, no me gusta la programación, ¿no? A mí me gusta pensar que en los diferentes campos, porque decir analista de datos o decir análisis de datos es un universo. Si estás metido en finanzas, tú me entenderás como, oye, ¿dónde puede trabajar un financiero? Bueno, pues un financiero puede trabajar en muchas partes, ¿no? O sea, un financiero puede trabajar como administrador de portafolio de inversión, puede ser el trader, puede ser el portfolio manager, puede ser el back office, puede ser el middle office, puede ser el front office, puede ser un vendedor literalmente. O puede trabajar en un banco, o puede trabajar en una SOFOM, puede trabajar en una SOFIPO, o puede trabajar en la parte administrativa, o puede ser el administrador de un fondo de recompra, o puede trabajar en relación con inversionistas, o puede trabajar en el buy side, puede trabajar en el sell side, puede trabajar en banca de inversión, puede trabajar como analista de equity, puede trabajar en deuda, a lo mejor es el que estructura la deuda o es el que hace estructuraciones. Entonces, puestos de finanzas hay 100, ¿no? En análisis de datos también no es tan sencillo como un analista de datos, sino hay diferentes puestos o hay diferentes aplicaciones. Si te gusta mucho la programación, no, a mí me encanta la programación y yo quiero ser el que está así horas, pues puede ser el que hace las arquitecturas. O sea, ya sea que, pues yo sí me quiero meter al meat and bones y yo quiero estar ahí y quiero hacer los códigos y toda la cosa. O si dices, ¿sabes qué? Yo quiero innovar, crear nuevas arquitecturas, pues puedes irte a la parte de la investigación, análisis de datos, que es un área que ahorita está muy, muy, muy fuerte. Pero todas las áreas de análisis de datos están muy fuertes, ¿no? O dices, no, no, a mí no me gusta la programación, pero a mí sí me gusta utilizar el análisis de datos para aplicaciones corporativas o decisiones directivas, ¿sí? Bueno, pues entonces puedes aprender de esos algoritmos, decir, mira, ya sé cuáles son, no soy el que literalmente los va a programar, pero sí soy el que los conozco para tomar una decisión, porque porque ahora los nuevos CFOs o CEOs o quizás una posición directiva te están pidiendo que conozcas los algoritmos para que los puedas utilizar, porque vas a tener 3 o 4 personas trabajando para ti en estos datos y tú eres el que con esa información toma las decisiones, ¿no? Entonces, esa es una área que no necesariamente te tiene que gustar la programación, pero sí lo entiendes para que tampoco te vayan a chorear, ¿no? Entonces, oye, no, a mí me gusta esta parte, me gusta más la parte de explorar diferentes modelos. Bueno, pues hay un lugar para ti. Entonces, hay diferentes puestos, ¿no? Hay diferentes puestos relacionados con análisis de datos. Entonces, la primera parte literalmente es la parte de programación, que como lo habíamos mencionado un poquito. En la segunda sesión, pues obviamente aquí no necesitas tener conocimientos previos ni de programación, ni de finanzas, ni de análisis de datos. Si los tienes, puedes rescatar aquí para fortalecerlos y para aplicarlos. Pues no tienes un background financiero, no hay problema. Empezamos con las bases financieras y las suficientes bases para que puedas construir los algoritmos donde vemos la aplicación de análisis de datos, ¿no? Y en la tercera sesión es donde ya hacemos como la conjugación de los conocimientos, llámese la programación de las finanzas, y lo aplicamos en el análisis de datos. Es decir, ahora sí vamos a crear un algoritmo que nos ayude a predecir el churn rate. Oye, ahora sí vamos a ver cuáles son esos algoritmos de datos particularmente. Ahora sí vamos a ver, oye, pues, ¿cómo funciona el Support Vector Machines? Oye, ¿cómo funciona el KNN? ¿O qué es el clustering? ¿Qué es una red neuronal? ¿Cuál es la diferencia entre la red neuronal y cuál es la diferencia entre el random forest o el decision tree? Regresión lineal, regresión logística, principal component analysis. Bueno, todo eso ya los algoritmos de datos lo vemos en la tercera sesión y obviamente lo conjugamos utilizando bases de datos financieras. También las bases de datos es un tema por sí mismo y platicamos dónde obtenemos la data para aplicar estos datos, ¿no? Entonces, bueno, si quieres aquí, Ricardo, te doy un espacio para que tú platiques un poquito más específicamente sobre el bootcamp. Sí, gracias Abraham. Muchas gracias por toda tu ponencia. Bueno, aquí les tenemos una buena noticia. Tenemos una beca del 45% para todos ustedes. Veo muchos nombres aquí de exalumnos y me encanta ver eso, que sigan con esa hambre de seguir aprendiendo. Y tenemos diferentes tipos de ofertas educativas. En este momento tenemos el Data Analytics, el Applying Data Analytics in Finance. Empezamos este 10 de agosto.
vamos a profundizar en todo lo que ya ha comentado Abraham. Tiene un costo de lista de 6,500 masiva, pero ahorita lo vamos a dar con el 45% de descuento. Les termina quedando en 4,147 ya con IVA. Y bueno, también pueden entrar al Data Analyst, donde vemos Python, SQL y Tableau, y tenemos el nuevo módulo de Power BI, que empezamos desde cero hasta que te hacemos casi experto en Power BI, porque es una herramienta que no lleva tanto código en 4 semanas. Entonces, son bienvenidos a aplicar. Les acabo de mandar la presentación, ahorita se las dejo a través del chat, los datos, y síganos en las redes sociales, porque estamos empujando a la comunidad de ciencia de datos en finanzas, en inteligencia artificial, en los diferentes campos que hay, porque queremos hacer que México sea líder en estas áreas. Entonces, ustedes ya forman parte de esa comunidad, sigan interactuando con nosotros, sigan buscando y nosotros vamos a tratar de darles el soporte que necesitan. Pronto tendremos más sorpresas para ustedes y mucho gusto, muchas gracias por estar hoy con nosotros. La grabación, si nos da permiso Abraham, la vamos a subir a YouTube para que ahí la tengan y la puedan consultar.